En Lucas capítulo 21, verso 26, Jesús hizo una declaración que debemos tener presente. Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Lucas 21, 26. ¿Por qué les digo esto? El mensaje viene con advertencias. Reitero que el regreso del Señor es inminente. ¿Sabe lo que es la palabra inminente? De un momento a otro. El mundo ya no resiste más. Cosas que sobrevendrán a la tierra. Hemos visto aluviones y avalanchas tan destructivas, con tanta muerte, que pareciera ser que ya nada nos asombra. Hemos perdido la capacidad de asombro, porque cada vez viene algo peor y ya 2 días, 3 días y pasa. Pero ayer todos vivimos lo que fue una temperatura, después de 106 años, dice, más alta aquí en la región metropolitana, 38.3 grados de temperatura. Y hubo algunas ciudades en donde, fuera de eso, agréguele la escasez de agua que hay en diferentes lugares. Así que vamos a ir viendo algunas señales en el resto del mensaje. Pero aquí tengo una que me impactó, porque hay que estar preocupado de lo que dice la ciencia. Yo hace poco que tuve a un doctor en biología como entrevistado para hablar acerca de la ciencia y lo que dicen algunos escritores en relación con la creación de Dios. Por ejemplo, hablan de que los dinosaurios fueron extinguidos millones de años. Si la Tierra comenzó con la creación de Dios hace 6.000 años. Y este doctor en biología, que resultó ser el profesor de mi hija cuando estaba en la universidad estudiando biología marina, dice que con sus colegas descubrieron que en los dinosaurios encontrados había en todos el esqueleto óseo de los dinosaurios, había células blandas. O sea, no son millones de años, son miles de años solamente. Y la teoría para los cristianos, desde el punto de vista científico, es que estos dinosaurios que se han encontrado ahora fueron los que murieron con el diluvio aproximadamente 1600 años después que el Señor estableció el orden de esta creación en la tierra. Acuérdense que en 6 días Él ordenó la tierra, separó las aguas de la tierra, creó las lumbreras, el sol y la luna, creó las aves del cielo, los peces del mar y los animales, las bestias del campo. Y en el 6.º día, en la tarde, nos creó a nosotros. Por lo tanto,
en 6 días hizo toda la creación. Y como Dios le dijo a Noé que separara a una pareja de aquí, obviamente que después que se abrió el arca en el monte Ararat, en Turquía, salieron estos dinosaurios y se procrearon. Y por supuesto que producto de la depredación del hombre, fueron exterminados como muchas otras razas y especies. Porque fíjese que ahí tenemos que aprender muchísimo. Solamente Dios deja entre líneas para que nosotros escudriñemos. Cuando habla de especies, es a la raza animal mamífera, donde están los leones, las panteras, donde están los pumas. Esas son especies, pero la familia es mamíferos. Una declaración del presidente de la ciencia futura, el doctor Richard Dawkins, que aparece ahí junto con el presidente para Chile de este desarrollo de ciencia futura. Y dice, el espacio es como un iceberg, con letras grandes. Solo vemos el 4%. Ahí en letras grandes. Solo vemos el 4%. Cuando entrevisté a nuestro hermano Luis Barrera Salas, doctor en astronomía, él dijo en esa ocasión, hace como 5 años atrás, que la ciencia a través de los equipos que tiene ahora, solo alcanzábamos a ver al 3 o el 4% de la creación de Dios. Y este científico dice que el espacio es como un iceberg. ¿Sabe lo que es un iceberg? El capitán Smith del Titanic pudo comprobar lo que era un iceberg. Porque cuando había 3 o una porción sobre el nivel del mar, había 9 porciones escondidas debajo del mar. Y eso es lo que es un iceberg. Solo se ve la punta nomás, pero hay 9 porciones más hacia abajo. Y eso es lo que está diciendo el doctor Dawkins aquí. Un iceberg, solo vemos el 4%, o sea, una porción pequeña, pero hay 9 que están escondidas para la ciencia y para el hombre. Más abajo dice con letras grandes, ahí, después lo que quieran, los que tienen interés, y tengo subrayadas las partes con amarillo de lo que interesa, lo que es pertinente para nosotros. Si la ciencia no puede explicar algo, dice, es ilógico creer que la religión sí va a poder. O sea, el hombre es el que tiene la última palabra, no es Dios. Por eso, cuando vemos estas declaraciones y el hombre le busca la quinta pata al gato para poder defender sus estudios, sus publicaciones, trata de menguar la capacidad de la iglesia y de la fe de los hombres. Dijo que la ciencia es belleza y que hay que respetar el hecho de que algunas cosas nunca las vamos a saber. Y en eso tiene razón. Nunca las vamos a saber aquí, porque nos van a ser reveladas cuando estemos allá. Amén. Y en letra más chica dice, estamos dominados por algo que no tenemos idea qué es. Complementó,
A eso se le agrega la energía oscura, que tampoco se conoce. Prácticamente ciegos, a pesar del avance científico y tecnológico. Lo dice el presidente de la ciencia futuro, Richard Dawkins. Quienes quieran verlo después, aquí está. Hermanos y hermanas, Dios viene hablando desde hace mucho tiempo. No es que ahora haya comenzado a hablarnos. Y ya hemos visto profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento, cómo en su tiempo ellos hablaron de los mismos temas que estamos hablando nosotros ahora. Entre el año 693 y 31 antes de Cristo estaba el profeta Daniel haciendo uso del mensaje que Dios le había entregado a él. Fíjese que a pesar de las circunstancias, Ezequiel primero profetizó el dolor, la angustia y la aflicción del pueblo de Israel. Eso fue hasta el año 586 antes de Cristo, en que Jerusalén fue destruido y los judíos fueron apresados y llevados a Babilonia, al sureste, a la orilla del río Quebar, en Irak, para poder ser colonizados. En medio de esa circunstancia de opresión, de dolor, de alejamiento de su tierra, Dios le dijo a Ezequiel un nuevo mensaje. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nos ponemos de pie y escuchamos Ezequiel capítulo 33, versos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí, dice, hablando Ezequiel, palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En ese entonces al profeta Ezequiel, ahora nos tiene a nosotros. Ya lo vamos a exhortar en el mensaje. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino,
para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Padre, gracias por este trozo de su palabra. Le ruego, Señor, que como siempre nos hable, nos ministre, nos pastoree conforme a su santa, perfecta y divina voluntad, para que así todo este remanente que está delante de usted en esta hora pueda ser arrebatado o arrebatada, Señor, y pueda escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra, como escrito está. Háblenos porque su pueblo escucha. Se lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Vamos a ver solamente 3 puntos en esta porción leída, atingentes a nosotros para que nos preparemos, porque el tiempo es corto. Lo primero es que en el versículo 2 hay una declaración. Primero vamos a ver el versículo 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí. O sea, puede venir a usted también palabra de Dios que le habla y le dice cosas, y usted, como buen vilcún, las deja pasar. ¿Ya? La escuchó y la desechó. Entonces, a lo que está apuntando ahí la palabra de Dios, primer punto para nosotros, es que debemos ver y advertir correctamente lo que Dios nos quiere decir. Por favor, mi hermano Rubén, Génesis capítulo 6, verso 13. Es lo mismo que pasó con Noé en la época del diluvio. Ahora estamos en la misma situación nosotros, pero no con diluvio, sino que por fuego, por muerte, por destrucción repentina pero inexorable. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Advertencia. La advertencia para nosotros está señalada ahora, por favor, hermano Rubén, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Esta es la declaración y la advertencia de Dios para la época de Noé. Esta es la advertencia para nosotros ahora. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos, todo lo que hay en la tierra, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Una advertencia para el término de la generación de Noé, y la otra advertencia para la generación de nosotros 4.400 años después. Entonces, por eso es interesante ver y advertir correctamente lo que Dios está hablando. ¿Sabe? A nosotros prácticamente nos miran como carne de cogote, disculpando la expresión. Porque nos preguntan: ¿por qué usted es cristiano? ¿Y cuál es su fe? Bueno, hay algunos que andan más perdidos que la guagua del bautizo, oiga. Fíjese que dice: yo creo en Dios, pero también en la Virgencita y en San Expedito. San Expedito es un santito que tienen los católicos allá en Viña del Mar, que dicen que hace los milagros rapiditos. Eso es lo primero. Tenemos que ver y advertir correctamente. Dios ha
demostrado y ha advertido correctamente, sin titubeo, sin dilación, respecto de lo que iba a pasar. Primero en la destrucción de la época o en la generación de Noé, y luego ahora en la generación de nosotros. Fíjese que para Noé, que fueron 1600 años después de haber creado Dios lo que nosotros vemos, han pasado ya 4400 años para llegar a este tiempo en que nosotros vamos a ser los participantes, los testigos oculares de estas grandes cosas que están ocurriendo y van a ocurrir al final y al postre. Claro, pero lamentablemente, como en la generación de Noé, esta generación también anda como los pajaritos de rama en rama, sin aterrizar, sin tomar en cuenta lo que Dios está. Y por eso es que Él determina que Ezequiel, ese profeta, en medio de una situación difícil, porque había sido exiliado a Irak, junto con sus hermanos ya estaba allá, colonizando Irak, en el río, a orillas del río Kebar, al sureste de Irak. O sea, todo es en esta creación, no es en la luna, no es en alguna estrella, no es en una galaxia, es aquí en esta tierra. Y entonces, cuando Dios levanta a Ezequiel para que profetice acerca de estas cosas, fíjese, 586 o 580 años, dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. ¿Cuándo aprendemos nosotros este término hijo de hombre? Cuando viene Jesús a la tierra. Ahí aprendemos el término hijo de hombre. Y sabe, en un sentido, todos y cada uno de nosotros somos llamados hijos de hombre, porque hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Nos perdonó sangre y nos envió para que fuéramos sus siervos. No nos llamó para estar sentados en una banca cómodamente, venir cuando se nos antoja, porque hemos lamentablemente, como lo dije en el mensaje anterior, hemos hecho un evangelio Frank Sinatra, a mi manera. No, es que hoy día hace calor, no voy a ir. No, es que hoy día hace frío, no voy a ir. Está lloviendo, no voy a ir. Sabanás, está muy bueno, Sabanás, no voy a ir. Hoy día está espléndido. Sí, no hace ni frío ni calor, voy a ir. No, es que tengo un asadito por ahí, no voy a ir. Voy a ir a un picnic, no voy a ir al templo. Entonces, un evangelio Frank Sinatra. Pero Ezequiel estaba en medio de una dificultad. Claro. Estaba bajo chicote, pero estaba cumpliendo su misión. Y Dios lo puso por atalaya. Ahora quisiera decirles de que atalaya no es la revistita que andan vendiendo algunos por ahí o regalándola. Atalaya viene de una palabra hebrea que es mispa migdal, que quiere decir torre de vigía o centinela. Eso es atalaya en hebreo. Torre de vigía. Y cada uno de nosotros es una torre de vigía, un centinela, que tiene que advertirle a la gente que no es creyente que el Señor está a la puerta y que Él viene solo por los que hemos confesado su nombre como Señor y Salvador personal. El resto se queda
al gobierno del anticristo. Entonces, cuando le entrega esta misión, le dice a él: cuando trajere yo espada a la tierra, sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, como vigía, como centinela, para avisar el peligro. Mire, en Israel hay en algunas ciudades o lugares altos de la ciudad o del país de Israel, comunidades cooperativas que el terreno es del Estado, pero lo entregan a administración a quienes quieran ir ahí a producir y a labrar la tierra para producir plátanos, naranjas y limones, frutas y verduras. Y eso se llaman kibbutz, que están en lugares altos. ¿Cuál era el propósito? Creados por Ben Gurión cuando se le entrega la tierra a Israel el día 14 de mayo del 48 y se le reconoce como Estado. Entonces, el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, Ben Gurión, a quien se debe el nombre del aeropuerto en Israel, hace estos kibbutz en lugares altos para que se establecieran estos vigías, estos centinelas, que pudieran avisar acerca del peligro que se cernía sobre Israel. Hasta el día de hoy están. Y antes de eso, Israel fue amurallada. Tuvo 3 murallas. En la primera muralla había 12 puertas. Cada puerta tenía un nombre. Y una de ellas era demasiado estrecha que cabía un hombre de costado, así nomás. Y entonces Jesús hace una ilustración y dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja antes que un rico se salve. Claro, o sea, el camello podía pasar y arrodillado por esa puerta tan angosta, tan estrecha, antes que un rico se salve. Oír y advertir correctamente es tan importante, hermanos, para que así no haya dudas. Y también interpretar la palabra correctamente es muy importante, porque si se recibe mal y la enseña mal, hay un pecado. Y Dios no quiere que por causa de eso nos perdamos. Entonces, dice 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. 4. Oyere, dice. Oír la verdad, porque el centinela lo pusieron con ese propósito de anunciar cuando viene el peligro. Entonces, como Poncio el Piloto, les pregunto, ¿qué es la verdad? Porque Jesús, cuando dijo que Él era la verdad, le dijo, ¿qué es la verdad?, le dijo Poncio el Pilato. Y Jesús no le respondió. ¿Sabe qué es la verdad? La ausencia de mentira, pues. Obvio. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjese que hay una preposición y, determinante. No hay otro camino, es el único camino. Y la verdad, o sea, no hay otra verdad. Él es la verdad, porque Él no tiene mentiras. Entonces, de ahí viene la mentira. La verdad es ausencia de mentira. ¿Y quién es el mentiroso? El diablo. Padre de mentira. Padre. O sea que se la sabe toda. Y entonces a veces nosotros decimos
comúnmente una mentirita blanca, pastor, me han dicho. Una mentirita blanca. Si las mentiras blancas no existen, son todas negras. La mentira es mentira. Y fíjese que a veces inconscientemente nosotros estamos induciendo a nuestros hijos a decir mentiras. Alguien llama por teléfono, ¿estará la mamá? El niño se queda en silencio, están preguntando por el papá o la mamá. Dile que no estamos. Entonces, no están. Estamos llevando al niño, enseñándoles a mentir, claro. O aquí en la congregación, a alguien se le ocurrió decir, el pastor no está con neumonía, es tuberculosis. Y entonces todos arrancan. Claro, mentira pues, porque se le ocurrió, porque ando tosiendo. Entonces, hermanos y hermanas, Apocalipsis 21:8, por favor, hermano Rubén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, no dice algunos, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La mentira sabemos que no es de Dios, es del diablo. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de que el diablo no permee mi vida, no permee mi fe, sino que me ayude a fortalecer la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora, presentando la atalaya para decirles, hermanos, queda poco tiempo, hay que prepararse, entrar en el habitáculo de Dios para poder recibir su enseñanza purita, oír correctamente lo que me está diciendo para que yo no tenga problemas el día de. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Pastor Rodrigo y yo somos los atalayas que Dios ha puesto en esta congregación. ¿Para qué? Para anunciar la verdad a Cristo, con ausencia de mentiras. La palabra purita, adulterada. Otros venden agua con leche. Y en algunos lugares se hace pan y circo con el propósito de que la gente no se vaya. Aquí enseñamos la verdad, porque lo que estamos enseñando trasciende, es trascendente. Después de ese momento ya no hay nada que hacer, hermanos. Los que se quedaron y los que nos fuimos, nos fuimos. En 11 milésimas de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Corintios, capítulo 15, verso 52. Dice que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo mortal será transformado en inmortal, en incorrupto. Estamos enseñando la verdad. Estamos siendo los atalayas para que usted esté preparado o preparada para ese día y no se encuentre con la grande sorpresa: ¿por qué me quedé? Si yo iba al templo. Claro, pero su mente estaba en otro lado. Si yo estaba cantando en el ministerio de adoración, pero sus pensamientos y su corazón estaban pendientes de que mañana tengo que trabajar, que mañana tengo que hacer un negocio, que mañana o ahora tengo que llegar a lavar, a planchar, a hacer el almuerzo. 1000 cosas pensando ahí. Y ustedes creen que Él todo lo sabe. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Claro. Entonces, si el verso 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, gracias a Dios, Pastor Rodrigo y yo estamos tocando la trompeta y ustedes la están escuchando, y cuando le toca a él también la escuchan.
y el pueblo no se apercibiere, las ovejas que están aquí sentadas no reciben, no escuchan, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. ¿Por qué? Porque no tocó la trompeta a tiempo. Entonces cada uno de nosotros va a tener que responder por las ovejas que están bajo nosotros. Y por eso es tan importante estar bajo cobertura, hermanos. Pero una cobertura establecida por Dios. No el que se quiere presentar como pastor o hacerse pastor o etcétera, etcétera. Sino que a quien Dios ha llamado con un propósito. En el orden de Dios. A mí me llamó pastoreando en Valparaíso para que viniera a abrir este remanente y preparar a la iglesia aquí, en Santiago, a los que se van. ¿Por qué? Hermanas se colgaban del cuello de mi esposa y le decían, pastora, pero háganlo de aquí, si también aquí se puede hacer. Pero Dios había dado la orden aquí, y aquí estamos. Y después el Señor me dice que tengo que llamar al pastor Rodrigo como pastor también de la congregación, porque el trabajo es mucho. Ustedes no tienen idea, es agotador, hermanos. Yo anoche me acosté a las 1:20 de la mañana y mi hija me despierta 7:45 hoy día, si no sigo de largo. Y tengo que traer el desayuno para los servidores en la mañana. Claro, se duerme poco, se acuesta cansado y se levanta cansado. Pero a eso nos llamó el Señor, para advertir correctamente y decir la verdad correctamente. Oír la verdad y ponerla al servicio de las ovejas es importante. Efesios 4:25, por favor, hermano Rubén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mi hermana, la invito a tomar 11 el martes a las 5 de la tarde en mi casa. Pero la hermana se le olvidó que había invitado a la hermana a tomar 11 y se fue al mall a hacer unas compras. Y llega y no está. Mentira. Le mintió a la hermana. ¿Para qué le dijo que iba a ir a tomar 11 a su casa si después no lo anotó, no lo agendó y decide ir a un evento que seguramente era más atractivo, ir a vitrinear o ir a comprar algo, porque estaba de oferta? Le mintió. A lo mejor involuntariamente. Por eso tenemos que ser nosotros tan receptivos de poner la palabra por sobre todas las cosas, correctamente aplicadas. Porque el Señor es excelente, hermanos. A Él no se le pasa nada. ¿Cuántos miles de habitantes en esta tierra? Miles de millones. Ya pasamos los 7,000 millones y no se le escapa ninguno. Y todos somos diferentes. Si usted se mira el dedo pulgar, ve unas rayas ahí, unas huellas, pero ninguna es diferente. Ninguna es igual a otra aquí en esta congregación. Y ninguna es igual en los más de 7,000 millones de personas. ¿Cómo es posible? No se le escapa nada. Claro. Y usted podrá decir, no, pues yo estoy bien con el Señor, todas las reuniones que la iglesia acordó, y yo creo que con eso ya estoy bien, estoy cumpliendo. ¿Y dónde está su función de atalaya con los que no han conocido al Señor? ¿Usted le está hablando a su vecina? ¿Le está hablando a su vecino? ¿A su amiga? ¿A su amigo? ¿A su compañero de trabajo? ¿A su compañero en la universidad? ¿Le está hablando de que viene este día terrible, único e irrepetible? ¿Está diciéndole eso? Pues si no, entonces no está haciendo atalaya, no está haciendo centinela para ellos. Y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos centinela. Debemos, dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere,
va a sufrir las consecuencias. Tengo que prestar atención a lo que estoy oyendo. ¡Ah! El pastor predicó de que el Señor está por venir, es inminente. Buscan la palabra y no dice en ninguna parte que el regreso es inminente. Ah, el pastor está exhortando mal la palabra. Pero como el Señor nos dejó este CI, yo tengo que saber entender lo que Dios está hablando para poderlo transmitir. Y cuando dice que el Señor está cerca, yo estoy usando otra palabra. El Señor está cerca, dice. Yo digo que es inminente por las señales. Porque el Señor, ahí en Lucas capítulo 21, 28, Lucas 21, 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando comiencen a suceder estas cosas, ¿qué cosas? Las que dijo en el versículo 25, 26 y 27. Obvio, porque hay que entender el contexto de la palabra. Yo no tengo que aislar para hacer una doctrina de él. Tengo que tomar el contexto y no un texto. Entonces, por eso yo con autoridad puedo decirles que el regreso es inminente, porque Jesús lo dice de otra manera. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas. Cuando uno anda mirando al suelo, chuteando la piedra, pateando la perra y cavilando, no mira hacia arriba, va enfrascado en el problema, en la dificultad que está atravesando o lo que tiene que solucionar, y no mira hacia arriba, de dónde está la respuesta de todo. Entonces dice: levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención. ¿Qué es la redención? Es el arrebatamiento, hermanos. Claro, aquí nosotros no vamos a quedar para vestir monje. ¿Han muerto algunos ya? ¿Nos han antecedido en la partida de este mundo? ¿Puede ser alguno de nosotros antes que el Señor venga? Porque un segundo hace la diferencia. Me llamaba el pastor Jacob Muñoz Mendoza, de Coronel, que su esposa, la hermana Margarita Moras, de repente se cayó en la casa y quedó tirada en el suelo. Respiraba, pero estaba ida, no tenía idea del mundo. Llamaron la ambulancia, la llevaron al hotel de Concepción y la dejaron ahí en observación 2 días. Y me llama y me dice: pastor, ¿qué hago? Me dice, porque no le han hecho nada en el hospital. La tienen en observación. Y al 3er día la vienen a operar, recién. ¿Qué pasó? Se cayó. Un vaso capilar se le había roto en el cerebro. Un vaso capilar, hermano, que no es más grueso que un cabello de nosotros. Ahí está nuestra fortaleza, imagínense. Se cayó y la operaron. 5 horas duró la operación, al cerebro, por supuesto. Cuando salieron, me llama y me dice: pastor, me dice, era más grave la cosa, me dijo. Pasaron esos 3 días porque había un vaso ahí que si se reventaba no había nada que hacer, se moría inmediatamente. Y los médicos dijeron, para que no corrieran ese riesgo en la operación, esperaron que se fuera desinflamando con medicamentos para poder intervenirlo. Entonces algunos pensamos que tenemos la vida comprada o que vamos a quedar hasta no sé cuándo. No, el Señor está cerca, su venida es inminente. Parados, hermanos y hermanas, por eso estamos siendo los atalayas de este remanente, de esta congregación,
para que ninguno se quede, sino que todos vayamos al encuentro con Él. Y esa es nuestra oración. Aquí hay varios del Ministerio de Oración y les consta que nuestras oraciones son todos los jueves para que ninguno de los que aquí viene se quede ese día, porque será terrible, hermanos. Para los que se queden será el lloro y el crujir de dientes, se tirarán el pelo, se golpearán el pecho con un ladrillo, con una piedra, pero ya no tienen nada más que hacer. Ese es Lucas 21, 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Claro, ese día del arrebatamiento, los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, vamos a verle en una nube, así como se fue, ¿cierto? Y una nube lo escondió para llevarlo a la presencia del Padre. Así va a descender y va a llevarnos a nosotros. Pero ¿sabe? Los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, es el comienzo de un nuevo nacimiento. Esa es la partida de la nueva vida en Cristo Jesús. Pero esa partida en nueva vida, ese nuevo nacimiento, nos conlleva obedeciendo en el conocimiento de su palabra. Porque en el conocimiento de su palabra está depositada la salvación completa, absoluta, sin nada de por medio que pueda interponerse para cada uno de nosotros. Claro, usted dice que nació de nuevo, entonces comienza a hacer las obras que Dios ha establecido. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos de otras congregaciones, no aquí, tienen por costumbre, dice. Gloria a Dios, ¿no? Hebreos 10, 25, hermano Rubén, porque eso es importante, con esto nos quedamos. Sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, hermanos, más de 600 veces el Nuevo Testamento, la predicación de Jesús, las buenas nuevas, hablan del regreso de Jesús. Más de 600 veces. O sea, esta es una verdad absoluta. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿cierto? Y la verdad es ausencia de mentira. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es la verdad y nosotros tenemos que prepararnos para ese día de la verdad, cuando Él se manifieste. Gracias al Señor por su palabra. Padre, le damos gracias por este mensaje que usted ha traído para nuestra vida y le rogamos, Señor, que quede grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes y lo podamos poner por obra en nuestra vida.